Buenas tardes. Vamos a pasar con la práctica de la actividad número 7 de lenguajes autómatas 2, la cual consiste en realizar un video de 30 minutos sobre los temas que marca la actividad número 7, que son el tema 5.1, notación prefija, infija, posfija. 5.2, representación de código intermedio, notación polaca, código P, triplos, cuádruplos. Y 5.3, los esquemas de generación ampliados, que son las variables y constantes, expresiones, estructuración de asignación, instrucciones de control, funciones y estructuras. Este es el equipo número 4, que está conformado por mi compañero Juan Diego, mi compañero Vanessa Fernanda y su servidor Uriel Alejandro. Y le cedo la palabra a Juan Diego para presentar el primer tema. Sale, pues, entonces déjame comparto pantalla. El tema que yo les voy a compartir es el de las notaciones prefija, infija y postfija. Ahí se ve bien. Sí, ok. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar un poquito sobre la parte de las notaciones. Prefija, infija y postfija. Porque ahorita estamos hablando de 3 tipos de notaciones, que quiere decir que en este caso pues son 3 formas de expresarnos. La parte de las expresiones matemáticas pues son la base de todas las operaciones computacionales. En la parte de las máquinas, por ejemplo, en el caso de los humanos, nosotros leemos A más B de forma natural, pero las máquinas pues requieren reglas estrictas y que no tengan ambigüedades. Para esto se tienen 3 notaciones clave, que son la infija, prefija y posfija, que son las más fundamentales para representar las notaciones. Lo que todos conocemos es la notación infija, que es la forma en la que nosotros leemos los números. Por ejemplo, A más B, que lo que quiere decir, pues tenemos dos operadores, la A y la B, y el operando, que es el signo de más. Por ejemplo, aquí tenemos un problema 3 por 4 entre 2, es diferente de 3 por 4 más 2. Esto por nosotros lo podemos leer de una forma muy natural, pero en la parte del lenguaje de la computación, pues requiere cierta estructura, paréntesis, símbolos, orden jerárquico para que pues tenga un sentido dependiendo del lenguaje que estemos hablando. En una parte que nosotros vimos en la parte de la notación prefija, pues fue la notación polaca, que es en la que el operador está al mando. Esta pues fue propuesta en 1920 y el operador precede a sus operandos, eliminando los paréntesis y las reglas de precedencia. Empieza leyéndose de izquierda, encuentra un operador y reemplaza y lo vuelve a repetir. La evaluación se realiza de izquierda a derecha y el primer operador con sus operandos inmediatos. Después de esto, pues se calcula el resultado y se repite el proceso hasta que se obtenga un único valor. Esto, pues, en la parte de programación, no sé si recuerdan, en la parte de estructura de datos se realizaron varios ejercicios que tienen que ver con la notación polaca. ¿Por qué? Porque se requiere de ciertos conocimientos en la parte de cómo se va recorriendo cada expresión. Aquí, pues, tenemos un ejemplo, el más 2 por 3 y un espacio, un 4. En notación polaca, pues, es un equivalente a un 2 más, entre paréntesis, el 3 por el 4. Y esto pues nos da un resultado de 14. Esto tiene una ventaja, aunque suene un poco raro, sí tiene sus ventajas, que en este caso es que no tiene una ambigüedad, ya que no hay paréntesis, y la evaluación es determinista de la parte izquierda hasta la derecha. En la polaca inversa, que es la notación postfija, esta funciona cuando, bueno, el operador se coloca después de los operandos y esta pues es ideal para la parte del trabajo con pilas. Por ejemplo, 2, 3, 4, símbolo de multiplicación y símbolo de suma. Esto en notación polaca inversa pues equivale a un 2 más, entre paréntesis 3 por 4 igual a 14. Esta pues se utiliza en lenguajes, más bien en calculadoras, y lenguajes como el PostScript. Esto empuja los operandos a la pila y al encontrar un operador desapila dos operandos y finalmente calcula y empuja el resultado.
Esto, pues, como se los comentaba, tal vez nosotros lo veamos de una forma extraña o rara. ¿Por qué? Porque no nos hace sentido ver en una operación 2, espacio 3, espacio 4, multiplicación, suma. Esto es bastante raro para nosotros, pero si en un sistema utilizamos esta notación, pues tiene sus equivalencias. Y como se los comenté, pues lo que hace es empujar los operandos a la fila, en este caso los números. Cuando encuentra un operador, desapila dos operandos, que en este caso, pues es el primero que encuentra es el 2, y después, posteriormente, desapila los siguientes dos operandos, que es el 3 y el 4, y pues les asigna el símbolo que se muestra a continuación, que en este caso es la multiplicación. Y al final, pues, calcula el resultado, que ya es algo que nosotros sí entendemos, que es 2 más 3 por 4, 3 por 4, 12, le sumamos 2 y pues nos da 14. Esto pues nosotros lo captamos de una manera más fácil. Bueno, en la parte de la notación que nosotros entendemos, pues la notación infija, que es la más simple y la que nosotros usamos día con día. Comparando estas tres notaciones, pues tenemos que la misma expresión se puede representar de tres maneras distintas. Por ejemplo, tenemos los tres operandos, que es A, B y C. En la notación infija, quedaría paréntesis A más B, se cierra paréntesis por C. La posición del operador, pues va a quedar entre los operandos y si requiere paréntesis. La prefija, la multiplicación, pues aquí podemos ver que queda al inicio la suma y al final los operandos. Como lo muestra aquí, los operadores están antes de los operandos y esta no requiere paréntesis. En la posfija se encuentra después de los operandos, pero como pueden ver está A, B, un operador, un operando y un operador. Y tampoco requiere paréntesis. Esto, para poner en contexto, pues se comparan las tres para demostrar de qué manera cada una es representada, aunque tenga los mismos elementos, pero cada una pues tiene un orden y no es que una sea mejor que otra, sino que la elección va a depender directamente del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, la notación infija es lo más natural para los humanos y la prefija y posfija es más eficiente en la parte de las máquinas. Ahora, para convertir de notación infija, prefija y posfija, se tienen reglas de conversión. La primera es que el paréntesis va al inicio. ¿Por qué? Porque el paréntesis tiene máxima prioridad en el orden de evaluación. La segunda regla es que la precedencia de operadores, por ejemplo, el operador de multiplicación y división va antes que el de suma y resta. Y la tercera regla es la asociatividad y por defecto se lee de izquierda a derecha, como lo comentamos en la parte anterior de los ejemplos, pues así como nosotros leemos también de izquierda a derecha, pues en las operaciones con notación prefija y posfija se lee de la misma manera, de izquierda a derecha, pero cambian las reglas de precedencia y de conversión. Por ejemplo, aquí, un ejemplo práctico de una expresión infija, que es lo que nosotros captamos más fácil, que es x más y por z. En forma postfija, primero van los operadores, más bien los operandos, y después los operadores. Los operandos son x, y, z, y después van los operadores, que es multiplicación y suma. Y en la prefija, los operadores pueden ir entre los operandos, como se muestra aquí, más x por y espacio z. Ahora, ¿por qué esto es importante en el contexto de los lenguajes y autómatas? Nosotros ahorita estamos viendo un poco más a profundidad la parte de los compiladores y este tema de las notaciones es muy importante ya que en el contexto de compilación traducen código fuente, por ejemplo, algo infijo a código intermedio o máquina y frecuentemente se hace más en una notación postfija. ¿Para qué? Para que la evaluación de estas expresiones sea más eficiente. Y en la parte del análisis sintáctico, lo que hacen es determinar la estructura jerárquica de las expresiones mediante árboles de análisis, que es la base de la conversión entre notaciones. Finalmente, pues también por la parte de la evaluación de las expresiones, que le permiten a las máquinas calcular resultados de una forma determinista, sin ambigüedad y con un uso óptimo de memoria. En este caso, pues se trabaja con pilas. Es por eso que pues este tema de notaciones que tal vez nos suena a algo ya más antiguo que vimos en los primeros semestres, ahorita toma de nuevo relevancia más en la parte del proceso de compilación,
ya que forma parte fundamental de la parte de la jerarquía de cómo va quedando nuestras expresiones, y como también lo mencioné en la parte anterior, en la parte del análisis sintáctico, porque va a determinar la estructura de las expresiones mediante los árboles de análisis. Y aplicaciones de esto en el mundo real son las calculadoras de pila. Por ejemplo, hay calculadoras de la marca HP que utilizan esta notación postfija, que se abrevia RPN, para eliminar los paréntesis y acelerar los cálculos. Como les había comentado, pues lo que hace esto es que todo lo hace como que de una manera más eficiente, para que mediante las operaciones jerárquicas, pues el proceso de realizar una operación sea lo más rápido y eficiente. En la parte de lenguajes de programación, se utiliza una notación prefija, por ejemplo, en PostScript, que utiliza notación postfija, y ambos aprovechan la parte de la claridad de la estructura que tiene. Y en interpretación y ejecución, la parte de las máquinas virtuales y bytecode, como puede ser la máquina virtual de Java, operan sobre representaciones postfijas para la ejecución de manera eficiente. Y pues, conclusiones, es que la prefija y postfija eliminan ambigüedades, paréntesis y reglas de precedencia, lo que hace que el proceso de la interpretación de las expresiones sea de una manera más acelerada y eficiente, sin consumir tantos recursos por cada ciclo que demande pues el proceso que estamos ejecutando. Y es algo bastante esencial en el proceso de compilación, porque comprender que estas conversiones son clave para diseñar los analizadores sintácticos y compiladores, que es algo que nos va a servir bastante ahorita que estamos nosotros trabajando en la parte de nuestro proyecto, que estamos trabajando en un compilador de código pseudocódigo a código fuente, ya sea en Python o en C. Esto es bastante esencial, ya que nosotros podemos ver en la notación que uno está dando como usuario, que es una notación infija, cómo podemos convertir eso a una notación postfija o infija o prefija, para que podamos expresarlo en código fuente. Entonces, en la parte del desarrollo de compiladores es algo fundamental, porque pues sí, dominar estas notaciones es lo más fundamental que podemos tener para la parte de los lenguajes y autómatas. Y como extra, es que la notación infija es la que nosotros trabajamos. Si a nosotros nos ponen un problema, un cálculo o cualquier operación, damos por hecho inmediatamente que tenemos una notación infija. Y las computadoras usualmente, bueno, todas las computadoras trabajan con la parte de notaciones prefijas y posfijas, y cada aplicación de estas notaciones pues va a depender del contexto y de lo que se quiera, lograr. Entonces pues sí, esto sería todo de mi parte por la parte de las notaciones. Los dejo con Uriel Ivane para el siguiente tema. Bueno, continuando con las monografías, el siguiente tema es pues representaciones de código intermedio, simplificando la compilación. El porqué del código intermedio. Pues el código intermedio actúa como el puente esencial entre el código fuente legible, lo que pues nosotros leemos en en nivel alto, y el código objeto, que son los que leen las máquinas, que es el lenguaje más bajo. Pues es el puente universal, que es el que conecta como les comenté ahorita, conecta el alto nivel con arquitecturas de bajo nivel, bueno, más bien con las máquinas, para que lo puedan leer. La optimización flexible permite técnicas de optimización independientes de la plataforma destino. Portabilidad facilita la creación de los compiladores multiplataformas eficientes. Y simplificación reduce la complejidad de la traducción y permite módulos reutilizables. La notación polaca. Como lo estábamos viendo en el anterior tema que mi compañero Tamayo estaba explicando, pues es la que primero van el operador y al final van los operandos. Es la representación que mayormente utilizan las máquinas de pila. Aquí elimina lo que es la ambigüedad y la necesidad de los paréntesis. Sus características principales es la evaluación de izquierda a derecha, operación sobre valores más cercanos, ideal para los lenguajes orientados en pila, sintaxis compacta y sin precedencia. Aquí tenemos unos ejemplos, que un ejemplo básico es el más 3 y 4, pues es la representación de 3 más 4, y acá donde ya se ven anidados es multiplicación
más 2, 3 y 4. Pues que aquí, como lo vemos nosotros, que sería entre paréntesis, primero vamos a hacer la suma y lo que sale de ese resultado lo multiplicamos por 4. El código P representa un lenguaje interpretado híbrido que se encuentra en la compilación y en la interpretación pura. Es compilación a pseudocódigo. El código fuente se compila a instrucciones intermedias, no a código máquina nativo. Interpretación en tiempo de ejecución. Un intérprete virtual ejecuta las instrucciones P, proporcionando la portabilidad. Y el tercero es el balance de rendimiento, más rápido que los lenguajes completamente interpretados, más lento que el código nativo. El código P, cabe resaltar que fue la implementación de Pascal, fue fundamental para poder implementar lo de Pascal, permitiendo que el mismo compilador funcionara en diferentes plataformas. Los triplos, la representación de 3 direcciones, utilizan una estructura de donde son 3 campos para representar operaciones. En este caso sería el operador, primero operando y segundo operando. Cabe resaltar que hay algunos que también le dicen que son los argumentos, entonces es argumento 1 y argumento 2. Aquí la estructura se puede ver que es primero el operador, el operando 1 que es el 12 y el operando 2 que es el 4. El resultado se almacena implícitamente en una posición determinada por el orden del triplo. Las ventajas y desafíos. La ventaja es que no requiere mucho espacio, no requiere un campo adicional para poder ocupar un resultado. Y las referencias explícitas, los resultados intermedios se identifican por posición. La limitación que tiene es que su optimización es más compleja debido a que depende totalmente de la posición de la secuencia. Cuádruplos, la extensión. Como bien su nombre nos da a indicar, es que en esta se va a agregar un campo adicional, donde ahí se va a almacenar el resultado. Su ventaja clave es que permite reordenar las instrucciones de la optimización sin perder la referencia. Y el costo es que requiere más espacio en la memoria que los triplos debido a que agregamos este campo adicional para poder almacenar los resultados. Sigue teniendo la misma, la misma estructura, pero al momento de que nosotros lo queramos como optimizar más, pues no hay tanto problema porque estos ya no dependen de la posición que tengan, ya no están dependientes. Ahorita se va a ver un poquito más en que es la comparativa. La elección entre triplos y cuádruplos depende de las prioridades específicas del compilador y la eficiencia de espacio versus la facilidad de la optimización. Los triplos, pues como vimos, ocupan menos consumo de memoria, son más complejos de optimizar por la dependencia de posición y su acceso, pues los resultados son por índice de secuencia. Mientras que los cuádruplos es mayor espacio, pero es más sencillo de optimizar al permitir ese reordenamiento y tienen su acceso por medio de resultados por nombre explícito, que cabe resaltar que también pues este nombre es temporal. Las ventajas generales del código intermedio: optimización independiente de la máquina. Las técnicas de optimización se implican sin conocimiento previo de la arquitectura destino, permitiendo reutilización de código optimizador en múltiples plataformas, reutilización del analizador. Un mismo analizador sintáctico y semántico puede servir a múltiples generadores de código para diferentes arquitecturas, reduciendo el esfuerzo de desarrollo y facilita la depuración y mantenimiento. Las representaciones intermedias son más legibles que el código máquina, permitiendo depurar y entender el flujo del programa de manera más clara. El rol en la generación de código. Pues el código intermedio genera un espacio crucial entre la compilación, actuando como un punto de transición entre el análisis del código fuente y la generación del código máquina final. El compilador analiza la sintaxis y semántica del código original. A esto es como una verificación extra, porque
hay veces que los anteriores analizadores del compilador donde nosotros escribimos nuestro código fuente pueden dar por alto algunos pequeños errores, como pueden ser de tipo o incluso variables no nombradas, y por lo que entonces el código fuente se encarga de corregirlos o verificar que pues esté todo de manera ya más correcta. La optimización, la aplicación de técnicas para mejorar el rendimiento y eficiencia, generación de código intermedio, transformación a representación abstracta independiente de la máquina y código máquina final, generación de instrucciones específicas para la arquitectura destino. Y como conclusión, pues tenemos que es un componente bastante esencial, pues las representaciones de código intermedio son fundamentales en la construcción de compiladores modernos y eficientes. Es un puente de estrategia, es decir, que permite equilibrar la complejidad del código fuente en la eficiencia del código objeto ejecutable. Y conocimientos clave. Aquí nos referimos a que el dominar estas representaciones es esencial para comprender cómo funcionan los lenguajes de programación y sus debidos compiladores. El código intermedio transforma la compilación de un proceso monolítico en una serie de etapas modulares, permitiendo la optimización, portabilidad y mantenibilidad de los de las máquinas. Y entonces esto sería todo de mi parte de este tema. Los dejo con mis compañeros para explicar el siguiente tema. Así dije. Así. Ahora sí, ya, todo ya. Va. Bien, pasando con el último tema de la actividad número 7, paso a presentar bien, aquí está. Bueno, el tema es los esquemas de generación en el código intermedio en un compilador. ¿Qué son los esquemas de generación? Son los conjuntos de reglas y algoritmos que definen cómo se traduce una construcción de un lenguaje fuente a su representación equivalente a un código intermedio. Constituye el corazón de la fase de generación de código intermedio en un compilador. Esto también realiza la traducción de estructuras del lenguaje fuente, que permite convertir las construcciones del programa original a una forma intermedia. El siguiente punto es generar código intermedio optimizable. Producir un código que pueda ser fácilmente optimizado por fases posteriores. Ampliarse recursivamente sobre un árbol de sintaxis. Como primer punto de estos esquemas de generación son las variables y constantes. La gestión de variables y constantes es fundamental en la fase de generación de código intermedio. El compilador debe registrar toda la información relevante de esta en la tabla de símbolos para su posterior uso, concluyendo su tipo, dirección de memoria y ámbito. Aquí en las declaraciones múltiples, el compilador descompone las declaraciones múltiples para gestionarlas individualmente en la tabla de símbolos. Por ejemplo, tenemos el código fuente, que tenemos int, que tiene A, B y C. Lo traducimos a un código intermedio y se representa de la siguiente manera: con int con un A, int con B, int con C. Es asignarle a cada operador, bueno, un tipo de dato. En las expresiones, la traducción de expresiones
emplea el uso de variables temporales para almacenar los resultados intermedios y la generación de código de 3 direcciones. Este código descompone cada operación en una serie de pasos simples, facilitando la optimización y la generación de código de máquina. Por ejemplo, tenemos la expresión A más B por C más D menos B. Como primer paso es asignándole T1 los valores de la operación A más B. Y el siguiente paso asignándole a T2 el valor de la suma de C y D. Luego de esos dos valores que tenemos en T1 y T2, pasamos con T3, la cual va a realizar la multiplicación de los paréntesis que tenemos aquí, de las anteriores operaciones. Y como último paso, pues sería la resta de T3 menos E. Y le asignamos el valor a T4. En las instrucciones de asignación, como primer punto es el análisis sintáctico. El compilador verifica las estructuras gramaticales de la instrucción de asignación, asegurando que cumpla con las reglas del lenguaje. Como segundo punto es la verificación de tipos. Se asegura que todos los tipos de datos en la expresión del lado derecho de la asignación sean compatibles con el tipo de variable del lado izquierdo. Como tercer punto es la evaluación de expresión. Se genera código intermedio para calcular el valor de la expresión del lado derecho de la asignación utilizando variables temporales si es necesario. Como cuarto punto, el almacenamiento del resultado. El valor calculado de la expresión se almacena en la ubicación de memoria asociada a la variable de destino del lado izquierdo. Un ejemplo de la traducción para la instrucción de la asignación de x es igual a c más z. La traducción a código intermedio de 3 direcciones sería t1 es igual a y más z, por lo tanto x es igual a t. Ya no es asignándole toda la operación, sino el valor específico de t1. Como nota es en caso de la asignación a elementos o campos de estructura, la generación de código intermedio incluye el cálculo de offsets para determinar la dirección de memoria exacta del elemento destino. Las instrucciones de control, como la sentencia if, while y for, son fundamentales para determinar el flujo de ejecución de un programa. Su traducción a código intermedio se basa en el uso de etiquetas para marcar tipos de referencia y saltos condicionales o incondicionales para alterar la secuencia normal de instrucciones. Por ejemplo, tenemos aquí un código fuente como ejemplo. Este lo pasamos a un código intermedio que contiene etiquetas, las cuales son puntos de referencia simbólicos en el código intermedio, utilizando como destino para las instrucciones de salto, que sería por ejemplo esta L1 y L2. Un salto condicional altera el flujo de ejecución si una condición específica es verdadera. La ejecución continúa en la etiqueta indicada. Por ejemplo, aquí tenemos el if. Un salto incondicional se refiere al control de ejecución de forma incondicional a la instrucción marcada por una etiqueta específica, que sería esta de aquí, la coto a la L2. Las funciones. La implementación de funciones en código intermedio requiere la gestión de la pila de activación para cada llamada a la función. Esto implica el paso de parámetros, la asignación de espacios para valores locales y el manejo del valor de retorno, siguiendo un conjunto de reglas bien definidas para mantener la integridad del programa. La pila de activación, un registro de datos de cada llamada a función, incluyendo parámetros, variables locales y dirección de retorno. En el paso de parámetros, los argumentos de una función se empujan a la pila o se pasan vía registro antes de la llamada. Retorno de valores, los
resultados de la función se colocan en un registro específico y en la pila para que el llamador lo recupere. Las estructuras. El acceso al campo de las estructuras en código intermedio se realiza calculando un offset desde la dirección base de la estructura. Cada campo tiene una posición relativa fija dentro de la estructura, lo que permite al compilador determinar su ubicación en memoria en tiempo de ejecución. Este cálculo de offset es crucial para manipular datos complejos eficientemente. Por ejemplo, aquí en la de estructura y offset tenemos este código, el cual cada vez que va pasando un dato se va a ir agregando más bytes. Bueno, esto es asumiendo que int vale 4 bits, va aumentando cada offset. Y como conclusión, explicar la importancia de los esquemas de generación para traducir programas complejos eficiente, optimizable e independiente de la máquina. Estos puntos son la independencia, se acopla el frontend del hardware, la optimización, eliminación de código muerto, propagación de constantes, utilización de un backend para múltiples lenguajes y como objetivo final es el código eficiente, claro y optimizable. Y pues esto sería todo por parte del equipo 4 de la actividad número 7. Gracias.